Sean muy bienvenidos todos en la presencia del Señor. Gracias una vez más a todas las personas que ahora están conectados desde sus casas en cualquier parte del mundo y nos están siguiendo por Latitud 316 y por las plataformas. Gracias, y les digo que aquí hay un grupo muy lindo de gente que han estado adorando en la presencia de Dios de forma muy especial. Gracias a todos. Vamos a ver si esta Biblia que está ahí con los apuntes secretos, gracias, le ordeno que me lo... No, o sea, la obediencia fue, bueno, ya me reivindiqué, quedó muy claro. Gracias, Anita. Muy contentos, el Señor hace maravillas. Hoy quiero presentarles la introducción apenas de un tema para continuarlo prontamente. Dios mediante, que es un tema enmarcado dentro de lo que hemos llamado la serie La Iglesia frente a la dictadura mundial, pero con un subtema que se llama la fe en un mundo en caos. ¿Por qué este tema? Y va a llevar varias conferencias donde vamos a enseñar, aclarar y demostrar cosas que hasta ahora han estado escondidas, pero que salen a la luz para más bien causar más inquietud que antes. Nuestro mundo está en caos. Algunos inclusive prefieren no averiguar mucho para no asustarse. Pero nuestro trabajo es averiguar e investigar. Y cuando uno hace una lectura del mundo y dónde se encuentra en todo aspecto económico, militar, geopolítico, tecnológico, pandemia, y hace un promedio, tiene que reconocer que nos tocó vivir en un mundo en caos. Y el caos y la inseguridad, el miedo que producen, está esparcido por todas partes. Los científicos y los médicos especialistas en la conducta humana dicen que hay un miedo escondido en todos nosotros y un cansancio y un hastío que está haciendo mella en la salud de todos nosotros. Eso está allí. Es una realidad que no se puede esconder. La pregunta es si este caos es casual o es provocado. Si hay intencionalidad en provocar este miedo, este caos, esta crisis que va a continuar, porque dentro de un año, cuando se dé el fin de la pandemia, ya los que están gobernando el mundo anuncian que el mundo tiene que reorganizarse políticamente para enfrentar la siguiente pandemia. ¿Por qué? Y dicen, puede ser un virus o puede ser la pandemia informática. De eso hablaré después, porque no voy a meterme en eso. Pero la pregunta es, para gobernar el mundo, es preferible, según ellos lo analizan, no hacer una guerra mundial con proporciones desastrosas para todo el mundo, sino gobernarlo sin disparar una sola bala, con una estrategia, y meter al mundo en un rol para que se dejen domesticar y dominar y no den problema. Parte de esto es el caos, provocar el caos. Vivimos en medio del caos. Nos tocó vivir en medio del caos por mucho tiempo. Después vendrá pandemia económica, cibernética. O sea, nos metieron en un rol que no tiene salida. ¿Por qué? Como vamos a ver dentro de 15 días, está demostrado por los gobiernos totalitarios y
que han gobernado el mundo, el comunismo y esto, que si quieres gobernar el mundo, necesitas de 15 a 20 años preparar una generación, tomarlos en la escuela y llevarlos. Y una vez que hayan pasado esos 15 o 20 años, tienes el control del mundo. Entonces, tomando que ellos hicieron esos cálculos, en el año 2015, 194 países firmaron un acuerdo en Naciones Unidas, en la Asamblea Anual de Naciones Unidas, que para 2030, 15 años después, tenían resuelto el gobierno mundial. O sea, eso fue en 2015, ya pasaron 5 años, 2030 faltan 9, 10 años. Pero la pandemia, dicen ellos, les cayó muy bien, porque pueden acelerar el control político, económico, el miedo, la crisis, y la gente es más fácil controlarla. Según ellos mismos lo han escrito, yo tengo los documentos de eso. ¿Qué es lo que quieren? Desmoralizarnos, desanimarnos, cansarnos, hasta que ya nos rindamos. Pero no han tomado en cuenta que nosotros no estamos solos, porque Él dijo: estaré con usted. Alabe el nombre del Señor. Todos los días, dije todos los días, hasta el fin de los tiempos. Él no se ha ido de su iglesia, Él está aquí. Y ese factor nos dice que la fe que nos ha sido regalada, porque la fe es un don, un regalo, será clave para sostener al pueblo de Dios en el caos. Veremos que no vamos a dejarnos controlar por el caos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que esto es cierto? Amén. Bueno, veremos también que la única forma de salir adelante en el caos por medio de la fe es juntos. Juntos. Cuando un lobo quiere matar a una oveja, lo primero es la isla del rebaño. Y cuando está solo, se acabó. Juntos, con Él saldremos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver también en estas conferencias cómo tenemos que formarnos en las escrituras que nos fueron dadas, porque aquí está todo explicado. Dios no le ha sorprendido el caos. No, Dios está en su trono y dice: uy, a ver qué hacemos con este caos. No, espera un momentito. Él está en control de todo. Él sabe todas las cosas, sabe lo que va a venir, y el Espíritu Santo nos va a decir lo que va a venir, porque dice el Señor: cuando venga el Espíritu, Él les va a enseñar lo que va a venir. Así que estamos cuidados por el Espíritu Santo, según esta palabra. Abre el nombre del Señor. Aquí hay promesas para los tiempos de caos, de crisis, de angustia. Hay promesas que nos sostienen. Vamos a afirmarnos en la palabra de Dios. La van a atacar, pero esta es la palabra de Dios. Aquí estamos firmes. Alabe el nombre del Señor. Esa será nuestra fortaleza. Usted, donde quiera que esté en el caos, debe estar bajo un liderazgo saludable, bien informado y probado. Asegúrese que usted está bajo un liderazgo apropiado para el tiempo del caos. Y luego que comenzamos una tarea importantísima. Si ellos dicen que educando a los niños los van a controlar, nosotros vamos a preparar nuestros niños, alabe el nombre del Señor, con la palabra, para que ellos vivan en medio de la inmundicia, en medio de un mundo oscuro, siendo luz para las naciones. Alabe el nombre del Señor. Escuche, no vamos a resolver el caos. Esto ya no tiene solución. Pero no vamos a ser víctimas del caos. Usted no es víctima.
Usted es más que vencedor por medio de aquel que nos alabe el nombre del Señor. Usted no es víctima, usted va a salir victorioso de todo esto. No nos llamó el Señor a ser víctimas del caos, a triunfar sobre el caos. Amén. Y aquí tengo todo lo que el Señor habló sobre ese tema. Pero bueno, quiero mencionarles un punto, el cual es parte de nuestra tema de hoy, porque todos esos temas los pueden enseñar con nombres, apellidos y qué es lo que está pasando. ¿Saben que se han descubierto correos electrónicos sobre el origen de la pandemia que estaban ocultos y van a salir a la luz? Le adelanto esto. El experimento con el virus comenzó bajo el gobierno de Barack Obama. El presidente Obama en ese momento decretó que no siguieran con el experimento en territorio estadounidense. Tenían que irse para otro lado. Y se lo llevaron para China. Pero vamos a ver qué extraño, que los mismos que están financiando el experimento con el virus, que están pagando las cuentas, son los mismos que financian las vacunas. Y la gente dice, no sospechen nada, como no quiere que sospechen. Bueno, Dios me dio un cerebrito para usarlo. Esto también tenemos que verlo. Pero bueno, hablemos de pandemia. Nuestro país, el mundo entero, está enredado en eso. Todos tenemos temor. De alguna manera, escuchamos noticias. Hay crisis. Y la crisis de fe es enorme, como voy a hablar ahora al final. ¿Por qué oramos por algunos y el resultado no es el mismo que con otros? Yo trataré de explicar eso. Y la comunidad, como familia, nosotros como iglesia, pues estamos viviendo también la realidad como nunca antes. Ahora le decía a una persona, ahora sí me siento en pandemia, porque yo he escuchado y todo, pero ahora está tan cerca, está por todas partes y es una realidad. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en todo esto? Y el Señor, en medio de la oscuridad, como dice el libro de Isaías, oscuridad van a venir sobre las naciones, pero sobre ti resplandecerá Jehová. Oscuridad en las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. Él va a mostrar su gloria en medio de su pueblo. Esta crisis es una oportunidad para que Dios se manifieste en medio de su pueblo. Si estamos juntos y creyendo, seguiremos viendo la gloria de Dios. Aquí hay algunos de ustedes que ya pasaron por el virus. No levante la mano. Otros ya se pudieron vacunar a doble porción. Y todos vivimos involucrados en esto. Y tenemos siempre pendiente que la oración es nuestra arma fundamental, como dice la Escritura. Y cuando nos dicen un hermano, una hermana está aquí, se puso mal, va para el hospital, y todo el grupo de oración, vamos a orar, y comenzamos a orar, y pasen, y sigue, y tú como familia comenzamos a apoyarnos unos a otros. Cuando usted está en la iglesia, no está solo. La iglesia, su familia, le va a cubrir, le va a sostener, lo va a cuidar. Haremos todo lo posible por usted. Lo que nos toca hacer. Usted no está solo en una familia. Usted no está solo en esta casa. Usted va a tener gente que lo apoye. Para eso es la iglesia, para apoyarnos unos a otros y difíciles, cuidarnos unos a otros. Sí, hay pruebas de todo tipo. Y tenemos varios testimonios en la iglesia que han pasado con esto de la pandemia. Varios. Hoy vamos a ver uno. Y veremos cómo el Señor nos va dando otros. Y cómo en medio de todo esto, vamos viendo la luz de la gloria de Dios y glorificamos al Señor en esto. Quiero presentarles un matrimonio que nos van a contar un poco su experiencia con esta enfermedad y de cómo el Señor se glorificó en ellos. Alexei Tapia y su esposa Rosa, por favor, quiero que vengan por acá
Ahí están, gracias. Apláudanos y anímenlos entonces, gracias. Ellos van a contarnos ahorita en breve cuál fue su experiencia en este tema. Y no sé si ustedes pudieron estar en la oración pasada, creo que fue 7 de junio. ¿Cuántos pudieron conectarse a esa oración para ver de ustedes? Bien, okay, muy bien. Los demás estaban orando, pero personalmente, ¿verdad? Aquí. Gracias. Muy bien, sí, pero bueno, en todo caso, ustedes no han escuchado porque eso se sube a internet, pero en todo caso aquí los tenemos en vivo. Bienvenidos Alexei y Rosa, gracias por estar aquí, qué bendición. El caso es que Alexei, pues se contagió del virus y tiene para nosotros un testimonio que le voy a pedir ahorita que nos cuente. Pero ¿qué sucedió? Como sucede en estos casos, muy frecuentemente, él comienza con síntomas, tiene sospechas de que algo anda mal y se hace la prueba, pero la prueba sale negativa. Quizá era muy temprano para la prueba, no sale negativa. Eso le produce un poco de tranquilidad, pero duda también, una lucha allí, porque los síntomas siguen en aumento: ahogo, dolor de cuerpo, temperatura, etc. Como una semana después ya recibe el nuevo examen como positivo, pero ya sus síntomas están exacerbados y obviamente tiene que irse para el hospital. Pero está bastante debilitado. Quisiera que entonces Alexei y Rosa nos cuenten su experiencia en ese momento donde ya es inevitable que Alexei se tiene que internar. Entonces, Alexei, primero los hombres, entonces. Bueno, sí, en esta ocasión sí. Sí, porque ahí estamos que tener control de esto, ¿verdad? Bueno. Adelante, Alexei. Sí, entonces, buenos días, pastor, y buenos días a los presentes y a los que nos ven por el internet. Como bien usted lo narra ahorita, pastor, fue una experiencia muy dura. O sea, ya el último día de toda esa serie de eventos que usted acaba de mencionar, yo salgo de mi casa muy comprometido. Ya prácticamente no hablaba, porque o hablaba o respiraba. Y el último día lo único que yo pude hablar con mi familia fue para despedirme, porque yo sentía que no iba a regresar. Yo me sentía muy mal. Ese día entonces que vos ibas por el hospital, te sentías tan acabado que dijiste: me despido de mi familia. Sí, así es, pastor. En realidad hasta perdí la facultad motora, ya la oxigenación no llegaba bien y entonces no tenía fuerzas ni para levantar mis pies. Inclusive cuando yo llego a la clínica estaba tan comprometido que me tuvieron que amarrar a la camilla porque ya no tenía fuerzas para poderme trasladar a emergencias. ¿Qué pasa con Rosa pasa contigo en ese momento, en ese instante? Bueno, es una noticia muy fuerte. Yo sentí como si hubiese caído en un hueco profundo. Yo relacionaba pulmones dañados, hospital y muerte. Entonces fue un momento donde yo sentí mucho temor, sentí mucho miedo, mucha incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar con mi esposo. En ese momento yo me iba a subir a la ambulancia, según yo, para irme al hospital con mi esposo, y el enfermero me dice: señora, aquí se despiden, usted no se puede ir con él. Y entonces ese momento donde mi esposo está en la ambulancia y yo estoy abajo, yo le decía: mi amor, te amo, mi amor, te amo, tus hijos te esperan en la casa, sea valiente,
hay una familia que te espera en la casa. Sea valiente, haga caso, porque te amamos, te amamos. El enfermero cerró la puerta de la ambulancia se fue y yo quedé casi que vuelta loca. Yo no sabía a medianoche para dónde agarrar. Yo lo que hacía era llorar. Traté de tranquilizarme y llegar a mi casa para explicarle a mis hijos qué era lo que estaba pasando con su papá, pero sí fue un momento muy angustiante. Alexei, ¿cuánto tiempo en total estuviste en el hospital? ¿Cuánto tiempo desde que llegaste hasta que saliste? Fueron 13 días 13 hospitalizados, sí. Desde que empezaron los síntomas, fueron como 22 días. A vos cuando entraste te pusieron las cánulas, el respirador y todo este asunto. ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba con tu mente cuando te dicen, ok, no puedes respirar, tenemos que ayudarte a respirar? ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? Qué difícil, pastor, porque es un momento que uno como ser humano no lo espera, ¿verdad? Y estar pegado, conectado a un respirador, es angustiante. En realidad, lo que se vive, pastor, ahí en ese momento es qué va a pasar con mi vida. Estar pegado a una máquina con el oxígeno, que inclusive hasta uno lo escucha a lo interno, y bueno, y que lo ponen a uno boca abajo también, en una posición que no está acostumbrado, conectado también con electrodos, a máquinas, y escuchar otras personas que están pues, exactamente igual que uno, tratando de sobrevivir. ¿Y vos sabías que había un grupo? ¿Te comunicabas de alguna forma, no? Sí, bueno, mi esposa hizo llegarme un teléfono y era el único medio que yo tenía porque por protocolo no hay visita, y yo lo único que hacía es videollamadas para poder verlos porque yo no podía hablar. ¿Estabas consciente que había un grupo de gente, el grupo de intercesión estaba orando por ti? Así es, pastor, así es. Mi esposa oraba, me decía que había un ejército, que en realidad de eso era lo que había, orando por mí, que estaban pendientes de mi salud, y eso me reconfortaba, ¿verdad? Algo pasó en el salón que te botó la fe y te llegaste a cero. Sí, pastor. Fue un momento en que entró una señora, fue como dos días después de que yo ingresé, en la misma condición mía, ¿verdad? Inclusive hasta llegó conversando y demás, y al segundo día ya no hablaba. Al tercer día vi que empezó a faltarle el aire de una manera diferente, y al cuarto día yo la vi fallecer. Eso indudablemente pues me impactó todos los que estábamos en el salón, porque así como entró ella, así estábamos todos. Entonces, en realidad, pastor, entra una crisis de fe. O sea, ahí la fe se prueba porque llega al punto cero. Exacto. Y me acuerdo que hablé con Rosa, me dice, el hombre está muy mal en su fe porque, o sea, no, son tantas cosas negativas que no logra salir de los pensamientos que le están llegando. Rosa, contanos un poquito de eso. Con esta situación, Alexei me escribía, yo no quiero estar aquí, sáqueme de aquí. Inclusive un día me dijo, hipoteque la casa, venda el carro, porque él estaba tan desesperado. Y yo trataba de consolarlo, enviándole versículos, enviándole pasajes. Yo oraba por él, yo pasaba madrugadas enteras pasándole pedacitos de oraciones, y él me decía, yo no puedo con esto, y entonces era muy difícil porque eran mis emociones, tratar con mis emociones, controlar mis emociones y además ayudarlo a él, levantarlo a él, fortalecerlo a él
en medio de ese sub y baja que él tenía. Además, estaban mis hijos también. Entonces, fue muy difícil. Sí, en ese momento un tiempo difícil. la fe, tú dices que es como una montaña rusa, hasta arriba, baja y fluctúa y uno dice, y entra un poco de agonía, de desesperación y esto. Y entonces cuando estás en eso, estás mal y todavía el episodio que pasa en el salón termina de poner un ambiente sombrío, porque uno se pregunta, ¿seré yo el que sigue? No, porque está falleciendo la gente y demás. ¿En qué momento experimentas recuperación? Que tú dices, voy a salir de esto, porque la gente, uno recibe y dice, se puso peor, está mal, esto que lo otro, y todo el mundo pasando mensajes, pero ¿en qué punto, qué pasó en tu vida? ¿Qué experiencia fue la que marcó eso? Pastor, yo las noches no las dormía porque yo sentía temor de que la noche, si yo me dormía, me podía ahogar. En una de las noches que yo estoy despierto, yo empiezo a sentir un frío que no era normal, no era el frío que uno puede experimentar, que estaba en el salón. Y yo sentí en mi corazón que era un frío de muerte. Y el salón empezó a oscurecerse, o sea, y por un momento dejé de escuchar los monitores, dejé de ver las luces y vi un caballo negro que empezó a descender con unas alas grandes, flacas, y mientras más yo veía que se me acercaba, más frío, el frío me iba minando y yo sentía que ya me iba a ir. Y en medio, cuando ya lo vi muy cerca, ¿Y era como, qué figura era? era un caballo negro. O sea, lo que pude ver era un caballo negro que venía como en sombra y con unas alas, no sé, como de dragón, flacas. Y lo único que yo pude ver en ese momento fue una mano muy grande con un brillo como el de los fluorescentes, que yo casi no, sí distinguí que era una mano, pero el brillo y pude ver la mano donde salió y apartó el caballo como un humo. O sea, como cuando uno quita el humo y todo se desvaneció. Y en ese momento empecé a ver ya otra vez las luces, a escuchar los monitores y escuché una voz que dijo, Él es mío. Eso fue lo que yo escuché. A partir de ahí, mi evolución de la salud pues fue en aumento, y inclusive cuando les conté la experiencia a los que estaban en el salón, el ambiente cambió, porque a raíz de lo que les conté antes de la muerte de la señora, todos estábamos en crisis, en ansiedad. ¿Quién será el próximo? Y a partir de que yo conté esta experiencia, el ambiente cambió. ¿Y ahí comenzaste tu recuperación? Sí, a partir de ahí pasó. ¿Qué enseñanza como familia, como esposos, tú como padre, rescataste de esto? Pastor, hay tantas cosas que yo creo que le quitaría el tiempo a usted. Vivir. Ahí está tu familia, tu Alexei, tu hijita, ahí están.
Sí, creo que algo importante, pastor, no solo fue la sanidad física que Dios hizo en mi vida, sino también una sanidad emocional, que con mi hijo en algún momento tuvimos de situaciones que no hemos podido solucionar, y el Señor utilizó este momento para reconciliarnos. Hay asuntos del pasado no resueltos, de tu pasado antes de Cristo y toda la cuestión, y eso te confrontó y a tu hijo para resolver eso, Así es, pastor. para comenzar un proceso de sanidad al menos. Así es, nuestro hogar ya no es el mismo. Vivimos una felicidad impresionante, vivimos el día. Yo de mi parte, cada vez que me levanto y hago esto, respiro, le doy gracias al Señor por el momento, por esa segunda oportunidad de vida que me da. Cuando vos regresaste a casa, ¿qué pasó ahí? Recuerda que venía con una ambulancia, algo pasó ahí. Sí, bueno, cuando ya a los pacientes les dan de alta, por protocolo, el hospital asigna una ambulancia para ir dejando a las personas en las casas. Yo venía de espaldas en ambulancia y ya cuando iban a llegar a mi casa, escuché al chofer que dijo: uy, ¿qué es eso? ¡Qué lindo! Y donde yo volteé hacia el frente, pude ver un recibimiento lindísimo que me tenían hermanos de la iglesia, gente del barrio, que me estaban esperando con mucha alegría. Qué bueno. Cuando contamos el testimonio en la reunión de oración que transmitimos por Facebook Live y por Latitud 316, pedimos a la gente que se comunicaran con parientes, amigos y demás, porque íbamos a orar al final, porque la gente estaba pidiendo milagros por todo tipo, las peticiones eran enormes. El tema de la pandemia era uno de los centrales, pero también el tema económico, el empleo, familia, o sea, se hizo una lista de oración impresionante. Mucha gente se conectó y le dijeron a otros: van a orar por esto, es un momento especial. Y en esa oración que hicimos el primer lunes de este mes, se extendió la oración y escuché muchos milagros que pasaron en muchas partes, porque la gente se animó a creer, ocupan escuchar las maravillas del Señor. La Biblia dice: publicaré las maravillas del Señor, y es importante que sean publicadas las maravillas del Señor, y los testimonios nos ayudan en la fe, por eso es importante. Y ahora también vamos a orar también para que usted le diga a la gente: mire, van a orar, usted que está en crisis, ocupa un milagro de cualquier tipo, vamos a creer en Dios por un milagro. Entonces, nos alegra mucho saber que al final también tuvo un producto en familia. La familia entró también en un proceso de sanidad familiar. Es muy bien, porque tu familia es muy querida en la iglesia. Junior es uno de los músicos principales de la iglesia, muy querido también. Entonces, como ustedes sirven al Señor en ministerio, pues la gente los conoce, y fue una gran alegría que el Señor sea glorificado de esa forma. Y este aplauso es para la gloria de Dios. Amén. Vamos a dar una palabra final para que contemos otro testimonio breve. Entonces, Pastor, quiero aprovechar y agradecer a cada una de las personas que sé que están aquí presentes, que estuvieron pendientes, que estuvieron orando. Y de forma muy especial, pastor, quiero darle gracias a mi esposita por honrar esa promesa que hicimos delante de Dios, que en la salud y en la enfermedad, ella fue un pilar enorme para que no me pasara nada. Mostró una fortaleza heroica. Sí. Bueno, las mujeres son de por sí heroínas, y mostró una enorme fortaleza, porque tiene que lidiar con la casa, con esto, con lo otro, y todo esto. Y bueno, hay que reconocer ese
tremendo Y además, trabajo. aquellas personas que estén atravesando, que estén pasando por algún momento directo o indirecto del COVID, porque hay efectos indirectos, yo comprendo, yo sé lo que es estar ahí, yo sé los efectos del COVID, pero también sé que hay alguien más grande, que hay alguien que sana y que restaura y que levanta y que es real. Rosa, una palabra final, Rosa. Como dice Alexei, agradecerles a todos mis hermanos de la fe que estuvieron apoyándonos en todo este proceso. Cuando mi fe decaía, cuando yo sentía que mis fuerzas ya yo no podía más, me entraba un mensaje de alguno de ustedes, una canción, una palabra, un versículo, y eso volvía a alimentar mi fe, me volvía a levantar, y quisiera agradecerlo delante de Dios, delante de ustedes. Gracias, hermanos, a mis amigos, a mi familia, compañeros de trabajo, inclusive hasta personas que no nos conocen, estuvieron orando por nosotros, y esa es la unidad de la que el pastor hablaba ahora. Y mi mensaje es, en medio del caos, en medio de la tristeza, en medio de la desesperanza, en medio de que creamos que no hay luz, ahí está Él, porque Él prometió estar con nosotros, porque Él dijo que Él era un escudo alrededor de nosotros. Entonces, que en ningún momento dudemos de que Él está ahí, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, y aunque la circunstancia pueda ser adversa, Él está ahí. Ahora que lo veo aquí, Alexei, se me estoy acordando algo que se me ha ido. Cuando estaba en esa crisis de fe porque había fallecido una persona y todo el asunto, y Rosa me dice, dígale algo, ¿verdad? Porque el hombre está caído. Entonces, en ese instante yo oré al Señor y no puede ser. Ahora que le digo a Alexei que está con esa situación tan difícil, ¿verdad? Y uno no sabe lo que va a pasar realmente, pero el Señor me dio una palabra para usted, ¿se acuerda de eso? Sí, y yo le dije, ¿qué fue lo que decía ahí en el WhatsApp, en el mensaje? Que usted me había visto dando el testimonio, o sea, que Dios me iba a levantar y ahora está cumpliéndose aquí. Yo lo vi. Amén. Así es. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Ese día que estábamos orando en la oración, qué importante es conectarse a la oración. Una de las cosas que hay en el ambiente también es efectos secundarios de la vacuna. ¿Han escuchado eso? Algunos de ustedes los han pasado. Han estado hasta en cama. Y algunos hemos tenido que irnos a vacunar con ese temor, esa inseguridad, lo que fuera. Y las personas me han dicho, ¿qué hacemos con este tema de la vacuna? Porque no sabemos qué efectos tiene. A corto plazo causa una serie de malestares. Ya algunos a gente no le pasa nada y otros terminan en la cama. Y entonces, y también no se saben los efectos a largo plazo. Hasta dentro de un año sabremos si nos salió un brazo más, una oreja más, no sé. Algunos los veo raros ya, ¿no? Pues nada, estábamos orando y anunciamos esto. Vamos a orar también por las personas que tienen temor a los efectos secundarios, que están todo este caos que están viviendo o están viviendo situaciones con la vacuna. Porque yo creo que el Señor es poderoso también para llevarse toda la toxicidad de esa vacuna, también se la va a llevar. Todo lo que sea malo se va a ir en el nombre de Jesús. Esa es la ventaja. Tenemos a un Dios en los cielos que gobierna todo. Bueno, se contó un recién vacunado, Oscar Monge, que también sirve entre los adolescentes. Cuéntanos tu experiencia, a ver qué pasó allí. Porque en ese momento que estábamos orando, él también tiene su propia experiencia con esto que estamos hablando, ¿no? Que toda esta situación que estamos viviendo, toda esta realidad que nos está envolviendo, que no podemos negarla, que está allí. Y Oscar, cuéntanos un poquito qué pasó contigo. Sí, buenos días a todos, bendiciones. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de poder irme a vacunar aquí en la clínica por tema de factor de riesgo. Yo soy hipertenso, entonces pude irme a vacunar.
Ese día fue domingo, llegué a mi casa, tranquilo, un poco de dolor en el brazo, sencillo, normal. Me acosté a dormir, normal. Durante toda la noche yo le decía a mi esposa, no sé qué está pasando, pero estoy soñando cosas increíbles, cosas que no tienen ninguna lógica, puras locuras, le decía yo, ¿verdad? Que estoy soñando. Bueno, al otro día en la mañana me despierto sudando, la camisa totalmente mojada, ¿verdad? De sudor, y ahí empiezo un poco a asustarme, ¿verdad? Decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Empiezo a trabajar, yo estoy trabajando en la casa, empiezo a trabajar y empiezo a tener contacto con proveedores, y uno de ellos me dice, ¿te pasa algo? Y le digo, sí, me siento un poco mal. Me dice, te veo mal. Y donde me dice eso, empiezo como a decaer un poco, ¿verdad? Y decir, ¿Esa es la primera dosis o la segunda? sí, la primera. Sí. Empiezo a decir, pero ¿por qué me están viendo mal, verdad? Entonces ya yo empiezo con dolor de los brazos, las piernas, empieza a dolerme la espalda de una manera inexplicable durante el día, a tal punto que en algún momento llegué a caminar como agachado del dolor que sentía, ¿verdad? Y bueno, ya ahí empieza la lucha de fe, porque yo decía, ¿qué está pasando? ¿Me vacuné o qué fue lo que pasó? ¿Me enfermé? ¿Verdad? Y empiezo ya esa lucha espiritual, ya no era solamente un tema físico, sino que ya espiritualmente empiezo a pensar, y tal como le decía ahorita Rosa y Alex, empecé a pensar, ¿será que me enfermé y algo más va a pasar? Y claro, empecé a pensar. Y le pasan por la mente otra vez la duda, sí, la lucha, la crisis que está allí, ¿no? La muerte, de hecho, hasta la muerte empecé a pensar. ¿Y qué pasó? Ya era de noche y era la oración de las 8 de la noche. Sí, ya era de noche, empezó la conexión, ¿verdad? De la reunión de la oración. A ese punto, físicamente, yo llegué, pastor, a sentirme de una manera que casi no podía coordinar lo que pensaba con lo que hablaba. En medio de la oración yo quería orar, pero no podía hacerlo. Mis palabras no salían con facilidad. Mi esposa estaba orando por mí en medio de la oración y que estábamos creyendo. Sin embargo, yo sentía una realidad un poco opaca, es lo que puedo explicar. Yo no me sentía con esto vívido que puedo ver normalmente, sino que me sentía como que estaba viviendo una realidad como opaca. La oración empieza, Alex da el testimonio, ora Alex, ora usted. Yo como puedo me siento en la cama y levanto mis manos. Y a como pude empiezo a repetir la oración, y cuando ustedes terminan la oración, yo creo, y viene una palabra mía donde me dice, más grande es el que está contigo que el que está en el mundo. Y donde eso empieza a suceder, yo siento donde fue como haber hecho apagar algo y encender otra cosa. Fue como un clic donde eso opaco de lo que estaba viviendo se acaba y empieza otra vez la luz en mi vida, lo que estoy viendo normal. Me siento al primer piso de la casa y hablo con mi esposa y le digo, algo pasó. En esta oración algo pasó, porque ya yo no soy el mismo. Empiezo a caminar, el dolor se va, los brazos normales, puedo enderezarme, caminar bien, y yo le dije, yo fui sano en medio de la oración. Muy bien, gracias. Gracias, Oscar. Gracias por ayudarnos con eso. Yo tengo más que enseñarles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero voy a preferir hacer un alto acá, ya que está cargado de fe el ambiente, y usted y yo tenemos peticiones delante de Dios de mucho tipo. Ya le dije, es un caos: finanzas, deudas, temores, personas contagiadas en la familia, qué sé yo. Hay mucho que orar, que quiero aprovechar este instante para creer en un milagro para su vida. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro en su vida? Póngase de pie y vamos a orar ahora. Queremos que los músicos estén. Otro día sigo con el mensaje. Voy a parar aquí y vamos a tener un tiempo para orar y creer en la palabra del Señor. Vamos a creer que Dios hace maravillas. Amén.
Estamos listos. No sé cuál es su necesidad, puede ser de este tipo o de otro, pero hay un momento en que inclusive note algo interesante. Tal vez la fe no estaba al tope en uno de los casos. En el caso de Alexei, él dice, mi fe no estaba al máximo. Cuando recibí mi milagro, ni siquiera estaba al máximo. En el caso de Oscar, él dice, voy a creer y voy a meterme y voy a levantar mis manos en medio de la oración, y vino su milagro. No sé, la condición, eso depende de la gracia, la bondad, la soberanía y el poder de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Estamos aquí reunidos, juntos, donde quiera que estemos, en cualquier parte donde estemos. Estamos cantando hoy, grande es nuestro Dios. Todos lo verán. Glorifícate, Señor. Padre, ahora levantamos oración juntos en el nombre de Jesucristo. Puesto de acuerdo, más allá de toda imposibilidad humana, finanzas, empleo, negocios, deudas, enfermedad, el COVID. Padre bueno, ahora oramos que intervengas en las vidas. Hay necesidad en tu pueblo y en las naciones de la tierra. Muestra tu gloria para que se cumpla lo que los profetas anunciaron. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Muestra tu gloria en medio de tu pueblo, Padre, ahora en toda necesidad, en toda petición que hay en los corazones. Oramos por la provisión de lo alto. Abre puertas conforme tu palabra lo dice. Abre puertas financieras. Que venga la provisión de lo alto. Glorifícate, Señor, en eso. Que venga la sanidad y el nombre del Señor sea glorificado. Oramos que venga la sanidad sobre ti. Que venga la sanidad sobre ti, Padre. Oramos, Señor, que descienda tu poder sanador donde quiera que esté, cada uno donde quiera que esté. Tu poder restaurado, familias restauradas, hogares restaurados, relaciones restauradas, paz en el lugar, provisión de lo alto. Que el nombre del Señor sea glorificado y exaltado. Muestra tu gloria en medio de tu pueblo, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús.